Seguimos en este tramo que hemos llamado la proposición incluida en la oración compleja. Y nosotros en la parte anterior de este recorrido estuvimos trabajando con la construcción de entidades, recuerdan, a partir de sintagmas nominales, y veíamos como una posibilidad de construir entidades era a través de proposiciones incluidas sustantivas, es decir, aquellas que ocupan el lugar de un sintagma nominal. Y podríamos concluir, antes de empezar este nuevo recorrido que vamos a hacer ahora, podríamos concluir en la idea de que cuando nosotros decidimos nombrar a una entidad, construirla en palabras, construirla en lenguaje, a través no de un sintagma nominal, sino a través de una proposición incluida sustantiva, lo que estamos haciendo es identificar a una entidad del mundo a partir de una situación en la que se presenta esa entidad. Si ustedes recuerdan el ejemplo que decíamos, quien escribió La Loba nació en Suiza, ahí el sujeto de la oración es quien escribió La Loba. Y quien escribió La Loba, nosotros sabemos que es la poetisa argentina, la autora Alfonsina Storni. Ahora bien, en lugar de referirnos directamente a Alfonsina Storni con su nombre propio, o en lugar de referirnos a la autora a partir de un sintagma nominal especificado como la autora de La Loba, lo que hacemos es aludir a esa entidad, a la entidad Alfonsina Storni, pero a través de una situación, a través de una situación interna, de una situación incluida, que es quien escribió La Loba. Nosotros estamos nombrando indirectamente a Alfonsina Storni a partir de la situación de escribir La Loba. Quien escribió La Loba equivale a Alfonsina Storni, entonces construimos en palabras Alfonsina Storni a partir de una situación en la que nosotros podemos distinguir a esa entidad a la que nos estamos refiriendo. Por otra parte, nosotros hemos visto en todo ese recorrido que hacíamos viendo cómo se construyen entidades a través del lenguaje en la función de sintagma nominal, hemos visto cómo hay una relación de emparentamiento entre las proposiciones incluidas sustantivas y las proposiciones incluidas adjetivas. Esa relación es paralela a la relación que existe entre el sustantivo y el adjetivo. Es decir, el adjetivo tiene como función modificar al sustantivo. Por lo tanto, nosotros podemos construir sintagmas nominales a partir de proposiciones incluidas que ocupan el lugar que les corresponde a los sustantivos, a los sintagmas nominales. Pero además, dentro de la construcción de sintagmas nominales, si nosotros en lugar de adjetivos tenemos a elementos que modifican al sustantivo, que no son adjetivos, pero que cumplen la función del adjetivo, como puede serlo una proposición incluida, entonces vemos cómo esa proposición incluida asume una función adjetiva porque tiene relación, tiene articulación, tiene modificación con respecto al sustantivo núcleo. Entonces vemos cómo esos dos caminos, el de la proposición incluida sustantiva y el de la proposición incluida adjetiva, son dos caminos que confluyen en un mismo punto, que es en el de la identificación de ciertas entidades del mundo a partir de su construcción en palabras. Hoy nos vamos a dedicar en esta parte a poder ver cómo se construyen en palabras, cómo construimos lingüísticamente a las circunstancias del contexto en que se ubica la situación del verbo principal. Si nosotros hablamos de circunstancias del contexto, pensamos en qué, en funciones sintácticas como las de los adjuntos, es decir, aquellas informaciones que no son obligatorias porque no fueron requeridas por la grilla léxico-sintáctica, que no desarrollan argumentos en el sentido de informaciones obligatorias que deban aparecer en la oración para que esté gramaticalmente bien formada, sino que nos vamos a encontrar con adjuntos, informaciones que se introducen para colocar una imagen del contexto más amplia en que se ubica la situación del verbo a partir de la explicitación de ciertas circunstancias, como pueden ser las circunstancias de lugar, de tiempo, de modo o de cantidad.
Vamos a ver la ficha que les tenemos preparada, en este caso como un pizarrón para que nos podamos organizar. Es la que ustedes pueden ver aquí. Nuestro tema en esta parte es la construcción de circunstancias de la situación. Y cuando hablamos de circunstancias de la situación expresada por el verbo principal, nos estamos refiriendo a circunstancias contextuales, es decir, a aquellas circunstancias que, una vez que se aportan, permiten lograr una representación más amplia a partir de la ubicación en ciertas circunstancias de lugar, de tiempo, de modo o de cantidad de la situación que fue expresada por el verbo principal. Y decíamos que este carácter circunstancial, este carácter adicional, este carácter que no es obligatorio desde el punto de vista de la gramática, pero que sí es importante si se tiene en cuenta lo que el hablante quiso decir, porque es aquello que el hablante podía no haber dicho porque no estaba obligado a decirlo según la estructura del verbo, pero lo ha dicho, y si lo ha dicho, entonces nosotros analizamos qué tipo de circunstancias se aportaron para que se pueda comprender mejor la situación expresada por el verbo principal de la oración. Entonces, decíamos que este carácter circunstancial nos lleva a pensar enseguida en la función sintáctica de adjuntos. Es decir, que nosotros vamos a tratar la problemática en esta primera parte de la construcción de circunstancias de la situación, vamos a tratar la problemática de los adjuntos y en este caso veremos el adjunto de lugar o adjunto locativo, el adjunto de tiempo o adjunto temporal, el adjunto de modo o adjunto modal y el adjunto de cantidad o adjunto cuantitativo. Para ello nosotros hemos preparado una especie de oración que tiene un verbo que es trabajaba, que flexiona con el sujeto Gonzalo. Gonzalo trabajaba. Y a partir de ahí nosotros hemos armado toda una lista de circunstancias posibles para poder analizar cómo está construida cada una de esas circunstancias. En este primer tramo, el que termina aquí, lo que vemos es cómo se construye la circunstancia de lugar, que es la que nos va a llevar al adjunto locativo. ¿Y cómo se construye la circunstancia de lugar? Veamos. En el primer caso, Gonzalo trabajaba allí. Allí nos indica el lugar y está desarrollado por un adverbio deíctico. Un adverbio deíctico, recuerden, el carácter de deíctico que tiene que ver con señalamiento y se refiere a aquel tipo de adverbio que nosotros usamos para hacer un señalamiento directo, por ejemplo, hacia algún elemento del contexto. Si nosotros decimos, Gonzalo trabajaba allí, lo que estamos haciendo es señalar un determinado lugar y eso es lo que hace el adverbio deíctico. Este adverbio deíctico, allí, forma un sintagma adverbial que va a cumplir la función de adjunto locativo. Ese sintagma adverbial lo único que contiene es el adverbio núcleo, que es el núcleo adverbio, que es el adverbio allí, que es un adverbio de lugar, un adverbio contextualizador de lugar. Otra posibilidad de aportar la circunstancia de lugar es decir, Gonzalo trabajaba cerca de su casa. Si ubicamos el lugar como cerca de su casa, lo que tenemos aquí es una construcción, un conjunto de palabras, un sintagma, cuyo núcleo es la palabra cerca. Cerca es un adverbio que podemos decir que es un adverbio transitivo. Transitivo quiere decir que requiere necesariamente de un complemento para que se pueda comprender. Fíjense que si decimos Gonzalo trabajaba cerca y no decimos nada más, no se termina de entender cerca de qué trabajaba. Hay que complementarlo. Este adverbio cerca es transitivo porque requiere obligatoriamente, necesariamente, para que se comprenda lo que quiere decir, requiere de un complemento. Y ese complemento es de su casa, es un complemento preposicional. Entonces, cerca de su casa, decíamos,
es un sintagma que tiene núcleo en la palabra cerca, que es un adverbio. Entonces, cerca de su casa es un sintagma adverbial. Fíjense cómo lo primero que nos salió cuando nosotros pensamos en la idea de la circunstancia del lugar, lo primero que apareció es el adverbio, porque esa es una de las especializaciones del adverbio, que es la de presentar las circunstancias del contexto, como el contexto de lugar, de tiempo, de modo o de cantidad, en que se ubica la situación del verbo principal, que es trabajaba en este caso. Es decir, que cuando pensamos circunstancia de lugar, claro, eso debe tener que ver con el adverbio contextualizador, circunstancial, de lugar, el adverbio locativo, como el adverbio deíctico allí, ahí, aquí, o adverbios transitivos como cerca, lejos, alrededor, etc. Ahora bien, nosotros tenemos otra posibilidad en español de construir la circunstancia de lugar. No solamente por adverbios, también podríamos decir Gonzalo trabajaba en una oficina. Si la circunstancia de lugar es en una oficina, ¿cómo ha sido construida en palabras? Ha sido construida en palabras como un sintagma preposicional. En es el núcleo preposición, y esta preposición está complementada por una oficina, un sintagma nominal, que cumple la función de complemento de la preposición en. Además, también tenemos otra posibilidad de desarrollar la circunstancia de lugar. Lo podemos hacer por un sintagma adverbial, como en estos dos casos, lo podemos hacer por un sintagma preposicional, como en este caso, y también lo podemos hacer con una proposición incluida. Gonzalo trabajaba. ¿Dónde? Donde lo valoraban profundamente. Entonces, donde lo valoraban profundamente responde al interrogante ¿dónde? Tal como lo responden las demás formas que nosotros ya vimos. ¿Dónde trabajaba? Allí. ¿Dónde trabajaba? Cerca de su casa. ¿Dónde trabajaba? En una oficina. ¿Dónde trabajaba? Donde lo valoraban profundamente. En este caso, la circunstancia del lugar donde lo valoraban profundamente está conformada por una proposición incluida. Y esta proposición incluida comienza con el subordinante donde, contiene como verbo incluido el verbo valoraban y termina con profundamente, porque profundamente está relacionado con valoraban. ¿Cómo lo valoraban? Profundamente. Esa proposición incluida está ocupando el lugar en el que nosotros dijimos que esperábamos prioritariamente, principalmente, que apareciera un adverbio. Porque para expresar la circunstancia del lugar, tenemos en principio, en el repertorio de palabras de la lengua española, a los adverbios circunstanciales de lugar. Entonces, si la proposición incluida ocupa la función que le corresponde prioritariamente al adverbio, el adverbio, en este caso el adverbio circunstancial de lugar, entonces se trata de una proposición incluida adverbial. Está cumpliendo una función, está ocupando un lugar sintáctico en el que se espera prioritariamente al adverbio. Por esto es adverbial. Y podríamos decir que esta es una proposición incluida adverbial propia porque podría ser sustituida por el adverbio. Fíjense que Gonzalo trabajaba donde lo valoraban profundamente, podría ser reemplazado todo esto por Gonzalo trabajaba allí. Vemos, antes de dejar esta parte relacionada con las circunstancias del lugar, podríamos sacar una conclusión que es muy interesante desde el punto de vista de las clases de palabras, o sea, las categorías léxicas, y la relación con los sintagmas y con las proposiciones incluidas. Fíjense que lo que dijimos es que, en principio, nosotros esperamos que para expresar la circunstancia del lugar, lo primero que esperaríamos que lo desarrolle es el adverbio, como pasó en estos dos casos.
pero también podría desarrollarlo un sintagma preposicional. Entonces vemos que hay una relación entre el sintagma preposicional y el sintagma adverbial. El sintagma adverbial, cuando es deíctico y dice aquí, ahí, allá, nos envía directamente a cierta circunstancia. Pero en lugar de decir aquí, allá, ahí, si nosotros decimos en una oficina, puede ser que en una oficina sea el equivalente de lo que queremos decir con allí. ¿Cuál es la diferencia? Si lo decimos con un adverbio deíctico, lo indicamos directamente, pero sin explicitar demasiado, sin dar mayores detalles. Pero si lo decimos a través de un sintagma preposicional, fíjense que aparece una descripción más completa. O sea que podríamos concluir en que los sintagmas preposicionales desarrollan de una manera más detallada, más descriptiva, aquello que puede hacer también el sintagma adverbial. Por eso el sintagma preposicional aparece en ciertas posiciones en las que se esperan sintagmas adverbiales. Y por otra parte, vemos cómo tanto el lugar que podría ocupar el sintagma adverbial como el lugar que podría ocupar el sintagma preposicional en su lugar, ese lugar puede ser ocupado por una proposición incluida que adquiere un valor adverbial. Porque de las dos posibilidades más frecuentes de desarrollar la circunstancia del lugar, como lo son el sintagma adverbial y el sintagma preposicional, lo prioritario es el sintagma adverbial. Entonces, la proposición incluida adverbial ocupa el lugar del adverbio. Así como en una oficina es un sintagma preposicional que si introduce una circunstancia de lugar, está ocupando el lugar que le corresponde al adverbio, por la relación que vemos de mucha cercanía que existe entre el sintagma preposicional y el sintagma adverbial, teniendo en cuenta que el sintagma preposicional puede presentar lo mismo que el sintagma adverbial, pero con un mayor desarrollo descriptivo, con mayor detalle. Ahí hemos recorrido lo que corresponde a la construcción, la representación lingüística de las circunstancias de lugar. Vamos a ver lo que sucede en el caso de la representación lingüística de las circunstancias de tiempo, que son aquellas que nos van a llevar a la función de adjunto temporal. Y son aquellas que nosotros podemos identificar a partir del interrogante ¿cuándo? Gonzalo trabajaba. ¿Cuándo trabajaba? Entonces. Entonces es un adverbio de tiempo que tiene el valor de en aquel tiempo, en ese momento, entonces. Gonzalo trabajaba entonces, en el sentido de en aquel tiempo. Si decimos Gonzalo trabajaba entonces, entonces es un adverbio de tiempo y es un adverbio deíctico. Entonces, en aquel tiempo del que estábamos hablando. Es decir que la circunstancia de tiempo aquí está expresada por un adverbio deíctico, es decir que esto es un sintagma adverbial, en el que aparece el núcleo adverbio que es entonces. Pero como decíamos recién, si nosotros en lugar de decir entonces decimos un equivalente como Gonzalo trabajaba en aquel tiempo es un sintagma preposicional. Y como sintagma preposicional tiene mayor desarrollo de aquello que el adverbio decía más sintéticamente. Lo que el adverbio de